En algún momento de la vida, todos hemos sentido que el mundo pesa demasiado sobre los hombros. El cansancio emocional, las pruebas que no pedimos y las caídas que parecen no tener fin, nos hacen pensar que quizá rendirse es la salida más fácil. Pero si algo nos enseña el estoicismo, es que la vida nunca fue diseñada para ser sencilla, sino para entrenar nuestra fortaleza interior. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase resume la esencia de lo que descubrirás aquí. No se trata de huir de las dificultades, sino de transformarlas en la madera con la que se forja el carácter. El estoicismo no es una filosofía muerta, guardada en libros polvorientos. Es un manual de supervivencia emocional que ha acompañado a líderes, soldados, médicos, artistas y personas comunes en los momentos más oscuros. Hoy puede convertirse también en tu armadura frente a la desesperanza. Imagina un esclavo como Epicteto, golpeado por su amo y privado de toda libertad, que aún así enseñaba a sus discípulos que no son las cosas las que nos dañan, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien privado de casi todo pudo encontrar serenidad, ¿qué nos impide a nosotros resistir? Las circunstancias externas nunca están bajo tu control total. Lo que sí te pertenece es tu mente, tu actitud y la manera en que respondes a lo que ocurre. El estoicismo nos recuerda que no hay poder más grande que el dominio propio y que quien logra gobernar su interior nunca será esclavo del exterior. Esta filosofía no busca que ignores el dolor o que te conviertas en una piedra insensible. Al contrario, te invita a sentir la vida tal como es, con todo lo que trae, pero sin dejar que lo inevitable te derrumbe. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, el estoico se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? El mundo moderno está lleno de ruido, comparaciones y presiones que nos empujan a dudar de nuestro valor. Las redes sociales exhiben victorias superficiales, mientras muchos luchan en silencio con sus batallas internas. Aquí es donde las enseñanzas estoicas son más urgentes que nunca. Nos devuelven a lo esencial. Nos recuerdan que la verdadera victoria está en no rendirse, aunque nadie más te sostenga. En estas 10 lecciones descubrirás cómo aplicar la sabiduría de los antiguos a tu propia vida. No son conceptos abstractos ni frases bonitas para motivarte por un instante, sino principios prácticos que podrás llevar a tu día a día. Reflexiones, ejemplos reales y anécdotas que demostrarán que el estoicismo no es una filosofía para admirar, sino un camino para vivir. Lección 1. Acepta lo que no puedes controlar. El primer paso para no rendirse incluso cuando nadie te sostiene es comprender que no todo depende de ti. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de la ilusión de que podemos controlar el mundo, a las personas y las circunstancias. Marco Aurelio lo sabía bien. Era emperador de Roma, con un ejército a su disposición, pero aún así aceptaba que había cosas que escapaban de su poder. Su paz no venía de imponerse al universo, sino de aceptar con serenidad lo inevitable. Imagina la lluvia. Puedes enojarte, maldecir y frustrarte porque arruinó tus planes, o puedes simplemente abrir un paraguas y continuar. El estoico entiende que la vida está llena de lluvias inevitables. La traición de alguien, la pérdida de un trabajo, la enfermedad, incluso la muerte. No se trata de resignación pasiva, sino de inteligencia emocional. Ahorrar tu energía para lo que sí puedes transformar y no desperdiciarla en batallas imposibles. Un ejemplo moderno. Alguien pierde su empleo de la noche a la mañana. Puede pasar meses culpando a la empresa, a la economía o a la suerte, pero nada de eso cambia la realidad. En cambio, si enfoca su energía en lo que sí depende de él, mejorar sus habilidades, buscar nuevas oportunidades, reinventarse, no solo recuperará el control, sino que saldrá fortalecido de la crisis. Lo mismo ocurre en cualquier situación. El dolor es real, pero la desesperación es opcional. Aceptar lo que no puedes controlar no significa dejar de luchar, significa luchar con sabiduría. El estoico no gasta pólvora contra la tormenta, pero sí se entrena para resistirla.
Piensa en un marinero. No puede decidir el rumbo del viento, pero sí ajustar sus velas. Esa es la diferencia entre rendirse y persistir. La aceptación estoica no te paraliza, te impulsa a actuar donde realmente importa. Recuerda esta frase: no es el hombre que tiene poco el que es pobre, sino el que desea más. Muchas veces nos rendimos porque perseguimos lo que nunca estuvo en nuestras manos. Aceptar lo incontrolable es un acto de liberación. Te devuelve la energía que gastabas en quejas y te recuerda que la verdadera fuerza no está en dominar al mundo, sino en dominarte a ti mismo. Lección 2. Usa la adversidad como maestro. Para un estoico, las pruebas no son castigos, sino entrenamientos. La adversidad se convierte en el gimnasio donde se fortalece el carácter. Marco Aurelio decía: el fuego prueba el oro, la miseria prueba al hombre. Cada dificultad es un examen secreto que la vida nos pone para saber de qué estamos hechos. Quien lo entiende así, deja de maldecir sus problemas y comienza a ver en ellos la oportunidad de crecer. Piensa en un atleta. Si quiere desarrollar músculo, no levanta una pluma, sino una pesa. Lo mismo ocurre con el espíritu. La fuerza interior no nace en los días tranquilos, sino en los días en que todo parece derrumbarse. Un corazón que nunca fue probado no sabe de qué es capaz. La adversidad es la resistencia que nos hace más grandes. Sin ella, nunca despertaríamos nuestro potencial oculto. Un ejemplo. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazis, perdió a su familia, su libertad y casi su vida. Sin embargo, de esa oscuridad nació su obra El hombre en busca de sentido, donde enseña que incluso en el dolor más extremo, el ser humano puede encontrar propósito. Esa es la mirada estoica, usar el sufrimiento como una forja que moldea un espíritu inquebrantable. Cuando la adversidad llega, la reacción más común es preguntarse: ¿por qué a mí? El estoico, en cambio, reformula la pregunta: ¿qué quiere enseñarme esto? Esa diferencia de perspectiva transforma la desesperación en aprendizaje. Lo que parecía una desgracia puede convertirse en un nuevo camino, una revelación, un despertar. Cada cicatriz cuenta una historia, y si la lees con calma descubrirás en ella lecciones que nunca habrías aprendido en la comodidad. No es fácil. Habrá días en que sentirás que el dolor te quiebra, que la soledad pesa demasiado, que la meta está demasiado lejos. Pero recuerda, el diamante solo se forma bajo presión. El acero solo se endurece con el fuego. Y tú, en medio de la adversidad, puedes convertirte en alguien más fuerte que tus circunstancias. Esa es la magia de mirar las pruebas con ojos estoicos. Haz de esta frase tu refugio. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Nietzsche, influenciado por el espíritu estoico. Cada vez que la vida te golpee, recuérdalo. No es un enemigo, es un maestro. La adversidad, lejos de derrotarte, puede ser la fuerza que te impulse a no rendirte, aun cuando nadie más esté ahí para levantarte. Lección 3. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. El estoicismo enseña que no es la ira, el miedo o la tristeza lo que nos destruye, sino la manera en que dejamos que esas emociones nos arrastren sin resistencia. Séneca advertía: el hombre que se deja vencer por la ira no es dueño de sí mismo. Y es cierto. ¿Cuántas veces hemos dicho o hecho cosas que luego lamentamos simplemente porque no supimos detener el incendio interno? El problema no está en sentir. El estoico no busca ser un robot sin emociones. Sentir es humano, lo inevitable. Lo esencial es aprender a gobernar lo que sentimos. No reprimirlo, sino dirigirlo. Como un jinete que guía a su caballo. Si lo suelta, el animal lo arrastra. Si lo domina, lo lleva a destino. Así funcionan nuestras emociones. Pueden ser energía destructiva o fuerza creativa dependiendo de quién sostiene las riendas.
Imagina a alguien que pierde la calma en su trabajo. Un mal comentario, un error menor, y su ira explota frente a todos. El resultado, se gana enemigos, pierde respeto y daña su propia imagen. Pero si en ese instante aplica la pausa estoica, respira y recuerda que no controla lo que otros hacen, sino cómo responde, se ahorra un desastre. La emoción pasó, pero él quedó en pie. Eso es dominio. Marco Aurelio se enfrentaba a traiciones constantes, incluso dentro de su círculo más cercano. Pudo elegir la ira, la venganza o el rencor. En cambio, escribía en sus meditaciones: cuando te despiertes en la mañana, di: hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, insolente, deshonesta, envidiosa y grosera. Pero no me harán daño, porque nadie puede imponerme lo que pienso. Esa preparación emocional era su escudo contra la tormenta. Dominar las emociones no significa nunca enfadarse ni tristecerse. Significa no dejar que esas emociones decidan por ti. Si estás enojado, no hables hasta que el fuego se apague. Si estás ansioso, recuerda que tu mente suele exagerar futuros que nunca llegan. Si estás triste, date permiso de sentir. Pero no conviertas la tristeza en tu identidad. El estoico observa sus emociones como nubes. Pasan, se transforman y nunca se quedan para siempre. Haz de esta idea tu regla. No eres lo que sientes, eres lo que decides hacer con lo que sientes. Cada emoción puede ser una trampa o una maestra. La ira puede destruir, pero también motivar un cambio justo. El miedo puede paralizar, pero también advertirte de un peligro real. El estoico no elimina emociones, las domestica, y en esa doma encuentra la verdadera libertad interior. Lección 4. Encuentra fuerza en la soledad. La mayoría de las personas se quiebran cuando se sienten solas. La soledad suele verse como un vacío insoportable, un signo de abandono o fracaso. Pero para el estoico, la soledad no es condena, es oportunidad. Séneca aconsejaba: el hombre que se basta a sí mismo nunca está solo. En otras palabras, quien aprende a ser su propia compañía, descubre un poder que no depende de nadie más. En la soledad puedes escucharte de verdad. El ruido del mundo se apaga. Las voces externas que juzgan o critican desaparecen, y entonces te enfrentas a tu esencia. No es fácil porque a veces ese encuentro revela miedos, heridas y pensamientos que preferimos ocultar con distracciones. Pero precisamente allí está la fuerza, en atreverte a mirar hacia adentro y aceptar lo que eres, sin máscaras ni adornos. Un ejemplo inspirador es el del emperador Marco Aurelio. A pesar de estar rodeado de cortesanos, soldados y consejeros, escribía sus meditaciones en solitario, como un diálogo íntimo consigo mismo. No buscaba aplausos ni seguidores. Escribía para mantenerse firme frente a su propia conciencia. Esa es la verdadera utilidad de la soledad. No alejarte del mundo, sino acercarte más a ti. Muchos temen quedarse solos porque han aprendido a depender del reconocimiento externo. Si nadie los felicita, si nadie los acompaña, sienten que no valen. El estoico rompe esa cadena. Aprende que su valor no depende de ser visto, sino de ser coherente con sus principios, incluso cuando nadie lo observa. Así, la soledad deja de ser carencia y se convierte en libertad. En la práctica, aprovechar la soledad no significa aislarte para siempre, sino dedicar momentos conscientes a estar contigo mismo. Puede ser un paseo sin celular, una lectura tranquila, o simplemente sentarte a pensar en silencio. Al principio incomoda, luego se vuelve refugio. La soledad bien vivida fortalece, porque te enseña que incluso si todo a tu alrededor se derrumba, todavía tienes a alguien en quien confiar, tú mismo. Recuerda esta verdad estoica: nunca estamos menos solos que cuando estamos con nosotros mismos. La soledad no es abandono,
es entrenamiento. Si aprendes a ser fuerte en silencio, serás aún más fuerte en compañía. Y cuando llegue el momento en que nadie te sostenga, no caerás, porque ya habrás aprendido a caminar con tu propia fuerza. Lección 5. Vive según tus principios, no según la opinión de los demás. Una de las causas más frecuentes del sufrimiento humano es el peso de la opinión ajena. Vivimos preocupados por lo que otros dirán, como si nuestra existencia necesitara constantemente la aprobación de los demás. El estoicismo nos enseña que nada esclaviza más que esa dependencia. Epicteto lo dejó claro. Si quieres ser libre, deja de preocuparte por lo que no depende de ti. Y la opinión de otros nunca depende de ti. Seguir tus principios significa actuar en coherencia con tus valores, incluso si nadie te aplaude. Imagina a alguien que defiende la honestidad en su trabajo, aunque eso le signifique perder un beneficio rápido. Puede que al inicio lo llamen ingenuo o tonto, pero en realidad está construyendo un carácter firme, que ni la presión externa ni el juicio ajeno pueden doblegar. Esa es la libertad interior de la que hablaban los estoicos. El ejemplo de Sócrates ilustra esto perfectamente. Cuando Atenas lo condenó a muerte por cuestionar las creencias de la época, pudo haber cedido para salvar su vida, pero prefirió mantenerse fiel a la verdad que había defendido toda su existencia. Eligió morir antes que traicionar sus principios. Esa fidelidad a sí mismo es la que convierte a un hombre común en un símbolo eterno. El problema de vivir por la opinión de los demás es que nunca será suficiente. Siempre habrá alguien que critique, alguien que dude, alguien que juzgue. Si te dejas guiar por esas voces, vivirás cambiando de rumbo como una hoja arrastrada por el viento. El estoico entiende que su brújula está dentro, no afuera. Y cuando actúa desde ahí, encuentra paz incluso en medio de la incomprensión. No se trata de ignorar totalmente a los demás. Las relaciones son importantes, y escuchar críticas puede ayudarnos a mejorar. Pero la clave está en distinguir. Aceptar lo que suma sin traicionar lo esencial. El médico que escucha a sus pacientes mejora su oficio, pero si dejara de aplicar lo correcto solo porque alguien se molesta, perdería su integridad. Lo mismo vale para cada uno de nosotros. Recuerda esta enseñanza. El hombre que sigue a la multitud no llegará más lejos que la multitud. El que sigue su propio camino llegará a lugares donde nadie ha estado. Vive según tus principios, no para ser rebelde sin causa, sino para ser coherente contigo mismo. Porque al final, cuando nadie más te sostenga, lo único que quedará en pie serán tus convicciones. Lección 7. Acepta la muerte para aprender a vivir. Hablar de la muerte incomoda a muchos, pero para los estoicos era una de las reflexiones más necesarias. Séneca decía, aprender a morir es aprender a vivir. Y tenía razón. Cuando recordamos que la vida es frágil y finita, dejamos de perder tiempo en trivialidades y empezamos a valorar lo que realmente importa. Pensar en la muerte no es pesimismo, es claridad. Cada día puede ser el último, y tenerlo presente nos libera de la ilusión de la eternidad. ¿Cuántas veces posponemos sueños, conversaciones o decisiones pensando que habrá tiempo? El estoico, al contemplar la muerte, se sacude de esa pereza vital y actúa hoy, sin esperar condiciones perfectas que quizá nunca lleguen. Un ejemplo poderoso está en Marco Aurelio. En medio de campañas militares, rodeado de enfermedad y muerte, anotaba en su diario: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno». Este recordatorio lo impulsaba a ser justo, compasivo y firme en sus deberes, sin dejarse distraer por lo efímero. Aceptar la muerte también nos ayuda a relativizar los problemas. Lo que hoy parece un desastre, mañana será un recuerdo. Y al final, nada de lo material te acompañará más allá del último día. ¿Vale la pena desgastarse por lo que no trasciende? El estoico responde que no. Lo que sí trasciende son tus actos, tu carácter, el bien que hayas sembrado en otros. Eso es lo único que queda. Muchos viven con miedo a la muerte y por eso mueren en vida. Evitan riesgos, no se atreven, no se entregan por completo. El estoico, en cambio, abraza la idea de la muerte como maestra que lo impulsa a vivir con intensidad y sentido.
No se trata de imprudencia, sino de valorar cada instante como un regalo irrepetible. Haz de esta frase tu guía. Memento mori. Recuerda que morirás. Escríbela en tu mente como un recordatorio de que el tiempo es limitado. Y cada vez que sientas que quieres rendirte, recuerda, ya el reloj corre hacia tu final. ¿De verdad quieres gastar lo que te queda en lamentaciones? O mejor aún, ¿quieres aprovecharlo en vivir con valentía, propósito y serenidad? Esa es la elección estoica. Lección 8. Elige la virtud por encima del placer inmediato. Para los estoicos, la verdadera felicidad no está en los placeres efímeros, sino en vivir con virtud. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y esos pensamientos deben orientarse hacia lo correcto, no hacia lo fácil. El placer es rápido y tentador, pero pasajero. La virtud, en cambio, construye una paz interior que ningún placer momentáneo puede igualar. Imagina a alguien que siempre busca la gratificación inmediata. Comer sin medida, gastar lo que no tiene, huir de todo esfuerzo. Puede que experimente chispazos de alegría, pero su vida se va llenando de vacío, culpa y frustración. En cambio, quien elige la virtud, honestidad, templanza, justicia, coraje, quizá renuncie a ciertos placeres rápidos, pero obtiene algo mucho más valioso: respeto propio y serenidad. Los estoicos entendían que la tentación del placer inmediato es una de las pruebas más grandes. Séneca lo explicaba: el placer pasado ya no existe, y el futuro todavía no ha llegado. Solo el presente es breve, y en él la virtud es suficiente. El mensaje es claro: lo único seguro es el ahora, y en ese ahora elige lo que eleva tu carácter, no lo que simplemente calma un impulso. Un ejemplo práctico. Alguien que enfrenta la oportunidad de engañar en un negocio. El placer inmediato sería obtener dinero fácil, pero la virtud exige honestidad. Puede que en el corto plazo parezca una pérdida, pero a largo plazo, la integridad construye confianza, credibilidad y tranquilidad de conciencia. Nadie puede dormir en paz sabiendo que construyó su vida sobre trampas. Elegir la virtud no significa rechazar todo placer, sino ponerlo en su lugar. Comer, descansar, disfrutar, todo eso es bueno en medida justa. El problema surge cuando lo conviertes en tu motor de vida. El estoico no dice no disfrutes, sino no seas esclavo de lo que disfrutas. La virtud es lo que te asegura que el placer no te domine, sino que tú lo gobiernes. Recuerda esta frase: la virtud es invencible. El placer es frágil. Se acaba, se rompe, se olvida. La virtud, en cambio, permanece. Cada vez que elijas lo correcto sobre lo fácil, estarás ejercitando tu fortaleza interior. Y cuando llegue el momento en que nadie te sostenga, esa virtud será el pilar que te mantenga en pie. Lección 9. Sé agradecido incluso en la dificultad. El estoicismo enseña que la gratitud no es solo para los momentos de abundancia, sino también para los de escasez y dificultad. Marco Aurelio lo expresaba así: dale gracias a la mañana por la oportunidad de vivir, de pensar, de disfrutar y de amar. Quien agradece incluso en la tormenta, encuentra una fortaleza que los lamentos nunca dan. Cuando practicas la gratitud en medio de la dificultad, tu mente cambia de enfoque. En lugar de centrarte en lo que falta, reconoces lo que aún permanece. El que pierde un trabajo puede agradecer que tiene salud para seguir buscando. El que enfrenta una traición puede agradecer que aprendió a ver quién realmente es leal. No es ingenuidad, es inteligencia emocional. Ver la luz aun cuando el cielo esté nublado. Un ejemplo claro es el de Epicteto, que siendo esclavo encontraba motivos de gratitud.
El simple hecho de tener la razón intacta, de poder pensar libremente, ya era un regalo. Si alguien en la peor de las condiciones podía agradecer, ¿qué excusa tenemos nosotros en medio de pruebas mucho menores? La gratitud transforma cualquier prisión en escuela de fortaleza. Agradecer en la dificultad también te ayuda a mantener la calma. Cuando solo te enfocas en lo negativo, el dolor se multiplica, pero cuando reconoces lo que aún tienes, el peso disminuye. El agradecimiento es como una linterna en la oscuridad. No elimina la noche, pero te permite ver el camino, y eso basta para seguir avanzando sin rendirse. En la vida moderna, cultivar gratitud significa no dejar que los problemas cotidianos te cieguen ante lo esencial. Tal vez el tráfico, la falta de dinero o una discusión te frustren, pero si miras más profundo, todavía tienes cosas que sostienen tu vida: una familia, un cuerpo que respira, una mente capaz de aprender, un nuevo día. La gratitud convierte lo ordinario en extraordinario. Haz de esta frase tu mantra: no es feliz el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Cuando agradeces incluso en lo pequeño, te haces invencible, porque nada puede quitarte la paz. La gratitud es un acto de rebelión contra la desesperanza, y en los momentos en que nadie te sostenga, será tu ancla invisible para no rendirte. Lección 10. Vive el presente con propósito. Los estoicos insistían en que el único tiempo real que tenemos es el presente. Ni el pasado puede cambiarse, ni el futuro está garantizado. Marco Aurelio lo escribió con contundencia: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. El presente es la arena donde se libran todas las batallas, y solo allí puedes decidir no rendirte. Pensar demasiado en el pasado te encadena a la culpa y al arrepentimiento. Vivir obsesionado con el futuro te esclaviza con la ansiedad y el miedo. El estoico encuentra equilibrio en el ahora, porque entiende que este instante es suficiente. Si lo aprovechas, construyes carácter. Si lo desperdicias, nada puede recuperarlo. El presente es un regalo que se agota con cada respiro. Un ejemplo: alguien que sueña con escribir un libro, pero siempre espera el momento perfecto. Pasan los meses, luego los años, y nunca empieza. El estoico, en cambio, sabe que el único momento perfecto es hoy. Tal vez escriba solo una página, pero esa página es real, mientras que el algún día es solo humo. Así es con cualquier meta. Se construye con pequeñas acciones diarias, no con planes eternos. El presente también es el terreno donde se practica la virtud. No puedes ser valiente mañana ni justo ayer. Solo puedes serlo ahora. Esa conciencia transforma la vida en un campo de entrenamiento constante. Cada conversación, cada decisión, cada gesto se convierte en una oportunidad para ser la mejor versión de ti mismo. El estoico no espera grandes ocasiones. Actúa con propósito en lo cotidiano. Vivir el presente no significa olvidar el futuro ni negar el pasado, sino poner cada cosa en su lugar. Aprendes del pasado, te preparas para el futuro, pero vives aquí. Esa atención plena te permite saborear lo que haces y no perderte en distracciones inútiles. Quien habita plenamente el presente, descubre que no necesita tanto para sentirse completo. Haz de esta frase tu faro. El hombre no se perturba por los acontecimientos, sino por la opinión que tiene de ellos. El presente nunca es insoportable. Lo insoportable son las cadenas mentales que añadimos. Si aprendes a habitarlo con propósito, tendrás la fuerza para enfrentar cualquier tormenta, porque mientras respires, siempre tendrás un instante más para resistir. A lo largo de estas 10 lecciones, el estoicismo nos ha mostrado un camino claro. No rendirse no significa no caer, significa levantarse una y otra vez con serenidad y coraje. Hemos visto que aceptar lo incontrolable, aprender de la adversidad, dominar las emociones, hallar fuerza en la soledad, vivir según principios, cultivar disciplina, aceptar la muerte, elegir la virtud, practicar la gratitud y vivir el presente,
son faros que iluminan incluso las noches más oscuras. Recuerda que la vida nunca prometió ser fácil. Cada prueba es un entrenamiento, cada pérdida una enseñanza, cada obstáculo una invitación a crecer. Y aunque a veces sientas que nadie te sostiene, descubrirás que dentro de ti habita una fuerza silenciosa, más firme que cualquier apoyo externo, tu capacidad de mantenerte fiel a tu esencia. Sé como el árbol que resiste la tormenta. Puede doblarse, puede perder hojas, pero mientras sus raíces sean profundas, permanecerá en pie. Tus raíces son estos principios estoicos. Aférrate a ellos, y pase lo que pase, no caerás. Al final, lo que define tu vida no es lo que te pasó, sino lo que decidiste hacer con ello. Y si eliges vivir con serenidad, valentía y propósito, entonces habrás aprendido la lección más grande del estoicismo: nunca rendirte, aunque nadie te sostenga.